Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy les hemos preparado otro tema interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden comentar su opinión, nos importa. No pierdan más tiempo y comencemos el vídeo. La carta llegó un martes por la mañana, sin previo aviso. Ana la encontró al pie de la puerta mientras recogía el periódico y el desayuno de su pequeño hijo, Nico, que la esperaba impaciente en la mesa con su taza de leche. El sobre no tenía remitente, pero reconoció la letra al instante, era de su madre. Años habían pasado desde la última vez que la había visto. Y no por falta de amor, sino por algo más profundo, más oscuro, una herida no cerrada. Con manos temblorosas, Ana rompió el sello. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente. Querida Ana. Este año celebramos la tradicional fiesta de San Demetrio en casa, como siempre. Papá y yo queremos invitarte. Han pasado muchos años, y pensamos que tal vez sea momento de sanar. Pero por favor, te pedimos que vengas sola. No traigas a tu hijo. Esperemos verte. Mamá. Ana se quedó paralizada. Releyó la frase subrayada mentalmente, no traigas a tu hijo. Un nudo se le formó en la garganta. Miró a Nico, con sus rizos dorados desordenados, sonriéndole sin entender nada del dolor que se revolvía en el alma de su madre. Se sentó en la silla frente a él, aún con la carta en la mano. No era solo una invitación. Era un recordatorio cruel de que, aunque el tiempo había pasado, sus padres no habían cambiado. Y lo peor de todo, seguían rechazando al ser más importante de su vida. Nico era su mundo. Lo había criado sola, con esfuerzo, con noches sin dormir, con días de hambre y frío. ¿Cómo se atrevían a invitarla sin él? Aquel rechazo reabrió heridas viejas. La discusión final con su padre, los gritos en la casa, el portazo con el que se fue embarazada, jurando que no volvería. Pero también despertó algo más, curiosidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa insistencia en que fuera sola? ¿Qué ocultaban? Durante el día, Ana intentó continuar con su rutina. Preparó a Nico para la escuela, trabajó desde su laptop, lavó la ropa. Pero la carta la perseguía como un eco constante. En cada pausa, en cada silencio, su mente volvía al mismo punto. ¿Debía ir? Esa noche, mientras le leía un cuento a Nico en la cama, lo miró fijamente. Sus ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de su padre, aquel hombre del que nunca volvió a saber nada, brillaban con inocencia. El niño abrazó su peluche y dijo: «Mami, ¿qué es San Demetrio?» Ana tragó saliva. No sabía que él recordara esa fecha. Es una fiesta que celebraban tus abuelos. Con música, comida, muchas flores, dijo con suavidad. ¿Vamos a ir algún día? La pregunta la golpeó fuerte. No respondió. Solo lo abrazó y esperó a que se durmiera. Esa noche, el insomnio la arrastró al límite. Sentada frente a la ventana con una taza de té frío entre las manos, Ana pensó en todo lo que había perdido. Una familia, un hogar, una historia que se rompió cuando decidió criar a su hijo sola. ¿Tenía derecho a ignorar esa invitación? ¿Y si era la última oportunidad para cerrar ciclos? Pero la condición. ¿Por qué no querían ver a Nico? ¿Qué les molestaba tanto? Él era solo un niño. Un niño bueno, dulce, innocent. Su hijo. A las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Iría. Pero no sola. No les debía nada. No después de años de silencio. Iba a ir por ella, por Nico, por la verdad. A la mañana siguiente, metió la carta en su bolso, preparó una pequeña maleta, y llamó a su jefa para pedir un día libre. «Nos vamos de paseo, mi amor», dijo mientras abrochaba el cinturón del coche a su hijo. «A conocer algo que quizás te cambie la vida». Nico la miró curioso. «¿A dónde vamos?» Ana encendió el motor, conteniendo los nervios. «A ver a tus abuelos». Y mientras el coche se alejaba, en su pecho crecía una mezcla de ansiedad, rabia y miedo. Algo dentro de ella le gritaba que esta no sería una visita cualquiera. El motor del coche zumbaba suave,
mientras Ana conducía por la carretera antigua que llevaba al pueblo donde había crecido. A su lado, Nico miraba por la ventana con ojos curiosos, absorto en el paisaje de árboles altos, campos dorados y casitas dispersas que pasaban como sombras rápidas. No preguntaba mucho, como si intuyera que el viaje era importante. Ana, en cambio, sentía el pecho apretado. Las manos firmes sobre el volante disimulaban la tormenta interior. Su decisión estaba tomada, sí, pero no dejaba de cuestionársela. ¿Era prudente llevar a su hijo a una casa donde nunca fue bienvenido? ¿A una familia que le había dado la espalda cuando más los necesitaba? Recordaba con nitidez el día que les dijo que estaba embarazada. Su madre había palidecido como si hubiese recibido una maldición. Su padre gritó. Amenazó. Ese niño no tiene cabida en esta familia, le dijeron, sin escuchar ni una palabra más. Y así se fue. Sola. Cargada de miedo, orgullo, y la promesa silenciosa de proteger a su hijo del veneno del pasado. Pero ahora, esa carta, esa fiesta, esa súplica mal disfrazada de cordialidad. ¿Por qué? ¿Y por qué esa insistencia en que fuera sin Nico? Ana miró al retrovisor. El niño hojeaba un libro de dibujos con una tranquilidad que le partía el alma. ¿Cuánto entendía realmente? ¿Sabía que su madre temblaba por dentro? Mami, dijo de pronto Nico. ¿Tus papás son como tú? La pregunta le cayó como piedra en el pecho. Tomó aire. No exactamente, respondió con voz suave. Son diferentes. Pero alguna vez me quisieron. ¿Y me querrán a mí? Ana apretó el volante. Deseo mentir. Decirle que sí, que lo amarían como ella lo amaba, que todo sería perfecto. Pero no podía traicionar la verdad con palabras bonitas. Eso lo sabremos pronto, mi amor. El resto del camino transcurrió en silencio, roto solo por el sonido de la radio baja y el golpeteo leve de la lluvia que empezó a caer a medida que se acercaban al pueblo. El cielo se había oscurecido, cubierto de nubes pesadas, como si también él supiera que algo importante estaba por suceder. Cuando cruzaron el viejo puente de piedra que marcaba la entrada, Ana sintió una punzada en el estómago. Los mismos caminos, los mismos árboles, incluso el mismo olor a tierra mojada, pero nada era igual. Ella no era la misma. Pasaron frente a la escuela primaria donde aprendió a leer. Luego frente al parque donde solía jugar con su hermano menor, un nombre que no se había pronunciado en años. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el pueblo hubiese quedado congelado desde su partida. ¿Falta mucho?, preguntó Nico, ya algo inquieto. Un poquito más. Finalmente, dobló en la calle de tierra que llevaba a la casa de sus padres. La misma verja oxidada, el jardín perfectamente cortado, las hortensias azules que su madre tanto cuidaba. Todo en su sitio. Demasiado intacto. Demasiado perfecto. Pero algo no cuadraba. Había más coches aparcados de lo esperado. No eran solo vecinos. Algunos de lujo, otros con matrículas de otras ciudades. Ana frunció el ceño. ¿Quiénes más estaban invitados? Detuvo el coche a unos metros de la entrada. Su corazón latía con fuerza. Vamos a bajarnos, dijo, y ayudó a Nico a ponerse la chaqueta. El niño le agarró la mano con fuerza mientras caminaban hacia la verja. A medida que se acercaban, Ana empezó a escuchar voces, risas, música suave. Por un momento, se sintió niña otra vez. Pero solo por un segundo. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo. Dudó. Luego, con la mano libre, tocó 2 veces. Pasaron unos segundos. Se escucharon pasos. Y entonces, la puerta se abrió. Ana. Era su madre. Más envejecida, más delgada, pero con la misma mirada de siempre. Dura, inquisitiva, contenida. La mujer bajó los ojos y vio a Nico. Su rostro se endureció. Te dije que vinieras sola. Ana levantó el mentón, con firmeza. Él es parte de mí. O entramos los dos, o no entra ninguno. Detrás, se escuchaban otras voces. Su padre. Tíos. Música,
Gente que ni conocía. Su madre tragó saliva. Dio un paso atrás. No dijo nada. Solo se apartó. Ana entró, con el corazón en llamas y la cabeza en guerra. No sabía que en pocos minutos, el mundo que creía conocer se iba a romper. Ana entró al vestíbulo de la casa como si estuviera caminando entre fantasmas. Cada rincón parecía igual que en su memoria. El gran espejo antiguo colgado en la entrada, la lámpara de cristal sobre la mesa de madera tallada, el retrato de familia en la pared, donde ella sonreía con trenzas al lado de unos padres que ahora le parecían extraños. Nico, tímido, apretó su mano aún más. Su mirada lo decía todo. Estaba nervioso, confundido, y quizás un poco asustado. Pero se mantenía firme, como si supiera que algo importante estaba en juego. Desde el fondo del pasillo se escuchaban carcajadas, pasos apresurados, platos entrechocando. La casa estaba llena. Ana no esperaba tal multitud. ¿Acaso sus padres habían organizado un evento más grande de lo que decían? Por aquí, dijo su madre secamente, caminando delante sin mirar atrás. Ana no respondió. Siguió sus pasos con la mirada fija en los detalles del lugar. Nada había cambiado, y al mismo tiempo todo lo había hecho. Al llegar al salón principal, decenas de ojos se posaron en ella. Algunas caras conocidas de su infancia, otras completamente nuevas. Parientes, vecinos, invitados extraños. Un silencio incómodo cayó por un momento sobre la sala. Las conversaciones se apagaron como velas al viento. Y entonces desde el fondo, se escuchó una voz grave. Ana. Era su padre. Estaba de pie con un vaso en la mano, junto a una mesa llena de dulces tradicionales y velas encendidas. Vestía su traje negro formal, como en las celebraciones religiosas. Su rostro estaba envejecido, pero la severidad seguía intacta. Ella tragó saliva. Papá. El hombre miró brevemente a Nico. Su ceño se frunció apenas, pero no dijo nada. Se limitó a mirar a su esposa, como si esperara una señal. Y entonces, algo empezó a romperse en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ana en voz baja, mirando a su alrededor. Nadie respondió. Solo su madre, que se acercó lentamente y puso una mano en su hombro. Ven conmigo. Hay algo que debes ver. Ana dudó, pero luego asintió. Se agachó a la altura de su hijo, y le habló suavemente. Quédate aquí un momento, ¿sí? No te preocupes. Estoy cerca. Nico la miró fijamente, como si no quisiera soltarla. Prometo que regreso enseguida, dijo Ana con una sonrisa que le costó mantener. Siguió a su madre por el pasillo. Cruzaron la cocina, luego el pequeño corredor que daba al jardín trasero. Y ahí, Ana lo vio. Una gran carpa blanca estaba montada en el patio. Dentro había mesas cubiertas con manteles bordados, centros de flores lilas, fotos enmarcadas, pero no eran fotos comunes. Eran de ella. De cuando era niña, de su juventud, de su embarazo. Fotos que no recordaba haber entregado jamás. Se acercó, perpleja. El ambiente era solemne. Y entonces lo vio, un altar. Sobre él, velas encendidas, un libro abierto con su nombre grabado, y una urna dorada. Ana dio un paso atrás. ¿Qué es esto? Su madre no la miraba. Sus ojos estaban fijos en la urna. Es tu despedida, Ana. La sangre se le heló. ¿Cómo que mi despedida? Su madre habló con voz temblorosa, como si estuviera conteniendo lágrimas que nunca brotaban. Pensamos que habías muerto, Ana. Al menos para nosotros lo estabas. Te borramos de nuestras vidas, porque fue más fácil que aceptar lo que hiciste. Ana dio un paso atrás, atónita. ¿Una ceremonia? ¿Un funeral simbólico? ¿Me convirtieron en un fantasma solo por no seguir sus reglas? No. Te convertiste en un fantasma cuando elegiste un camino que no podíamos aceptar. El camino de ser madre. De criar a mi hijo sin su aprobación. Gritó con rabia, la voz quebrándose. No merezco esto. Su madre alzó la mirada.
Por primera vez en años, Ana vio algo parecido a dolor verdadero en sus ojos. No sabíamos cómo traerte de vuelta. Ana se giró bruscamente, con el corazón al borde del colapso. Corrió al interior, empujando la puerta del salón, buscando a Nico entre la gente. Y entonces lo vio. Nico estaba de pie, rodeado por algunas personas, y entre ellas, un niño. Un niño que se parecía tanto a él que Ana sintió que el tiempo se detenía. Mismos ojos. Misma edad. Mismo rostro. Ana sintió que el suelo se le abría. ¿Quién es ese niño?, preguntó, con la voz apenas audible. Su padre apareció detrás de ella. Él, también es tu hijo. El mundo se oscureció. Y Ana, por primera vez en años, sintió que su realidad entera se rompía en 1000 pedazos. El aire se volvió denso, irrespirable. Ana sintió que sus piernas flaqueaban mientras observaba a los dos niños frente a ella. Nico, confundido pero tranquilo, y el otro niño, con esa mirada idéntica, ese gesto suave en la comisura de los labios, ese brillo familiar en los ojos. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Ana, dirigiendo la mirada a su padre, que permanecía impasible, con los brazos cruzados. Ese niño es tu hijo, Ana. Tu primer hijo, repitió él con voz grave. ¿El que perdiste? Ana retrocedió un paso, como si esas palabras fueran cuchillas. Una ráfaga de recuerdos borrosos cruzó su mente: el hospital, el parto prematuro, la sangre, las luces, el vacío. No, exclamó. Me dijeron que había muerto. Ustedes me lo dijeron. Que nació sin vida. Su madre, que había entrado justo detrás, habló con voz entrecortada. Fue una decisión desesperada. Pensamos que no estabas lista, que esa criatura solo complicaría más tu vida, y los médicos nos ofrecieron una salida. Dijeron que podían ayudar a que ese niño tuviera otra vida. Otra oportunidad. Y aceptamos. Ana los miraba como si fueran extraños. Su respiración era agitada, su corazón latía como un tambor desbocado. ¿Lo dieron en adopción? No, intervino su padre. Lo criamos nosotros. El mundo se quebró. Ana sintió que el cuerpo entero le temblaba. Las manos le sudaban, la vista se nublaba. ¿Qué están diciendo? ¿Qué criaron a mi hijo en secreto? ¿Aquí? ¿Mientras me hacían creer que estaba muerto? Su madre asintió con lágrimas contenidas. Era el único modo de protegerte, o eso creímos. Te habías ido, no tenías nada. Pensamos que no lo resistirías. Y con los años, el silencio se volvió más fácil que la verdad. Ana cayó de rodillas. Nico corrió a su lado, abrazándola por instinto. Mamá, ¿estás bien? Ella lo abrazó con fuerza, con una angustia que le salía desde lo más profundo del alma. Sí, mi amor. Solo necesito respirar. El otro niño, mientras tanto, observaba en silencio. Se notaba confundido. Su mirada iba de Ana a sus abuelos, sin entender del todo la tensión que colmaba la habitación. ¿Él sabe quién soy?, preguntó Ana, sin levantar la vista. Su padre bajó la cabeza. No. Solo que es adoptado. Nunca le dijimos más. Ana se incorporó con lentitud, aún abrazando a Nico. ¿Cómo se llama? Elías, respondió su madre. Tiene 8 años. Nació fuerte, sano. Es un buen niño, y siempre sintió que algo le faltaba. Ana respiró hondo. Miró al niño. Quería abrazarlo, gritar, llorar. Pero también temía romperlo. Temía que al acercarse, esa burbuja de su niñez se hiciera trizas. ¿Puedo hablar con él, a solas? Su madre dudó un momento, luego asintió. Todos los presentes se apartaron lentamente, dejando la sala en un silencio sepulcral. Ana se acercó y se arrodilló frente a Elías. Hola, dijo con voz suave. Me llamo Ana. Yo ya sé quién eres, dijo el niño. Mi mamá me habló de ti. Dijo que eras como una hermana que se había ido. Ana tragó saliva. En realidad, soy algo más que eso.
Elías la miró con esos ojos tan parecidos a los suyos. Había curiosidad, sí, pero también una especie de paz. Como si dentro de él algo encajara. ¿Eres mi mamá verdadera? Ana asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Sí, mi amor. Lo soy. Y lo siento, por no haber estado. Elías no dijo nada. Solo se acercó lentamente y la abrazó. Un abrazo torpe, tímido, pero lleno de un calor inesperado. Nico se acercó también. Elías lo miró. ¿Y él? Ana sonrió entre lágrimas. Tu hermano. Se llama Nico. Los dos niños se observaron. Durante unos segundos, se quedaron en silencio, como si se reconocieran sin haberse visto nunca antes. ¿Quieres jugar?, dijo Elías al fin. Nico asintió. Y corrieron juntos, como si la sangre los hubiera unido desde siempre. Ana se quedó allí, observándolos. Aún temblaba. Aún dolía. Pero también había una llama encendida en su pecho, esperanza. Detrás de ella, sus padres miraban en silencio. Ya no como jueces, sino como culpables. Tenemos mucho que hablar, dijo Ana sin mirarlos. Y no me iré sin respuestas. Porque la verdad había sido enterrada durante años. Pero ahora, había salido a la luz. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencio y conversaciones largas. La casa de sus padres, antes llena de secretos, ahora era escenario de verdades que se abrían como heridas, pero también como caminos. Ana se quedó una semana más. No por obligación, sino por necesidad. Necesitaba entender, reconstruir, cerrar círculos, y abrir nuevos. Los primeros días, los niños jugaban juntos como si fueran amigos de toda la vida. Nico le enseñaba a Elías a dibujar dragones, y Elías lo llevaba a su escondite en el jardín, debajo del viejo limonero. Reían sin saber que apenas una semana antes eran desconocidos. O quizás sí lo sabían, pero a su manera. Los niños saben que la sangre no se explica, se siente. Ana pasaba horas mirando desde la ventana. A veces lloraba. A veces sonreía. Y otras veces, solo respiraba profundamente, como quien aprende a vivir de nuevo. Una tarde, sus padres se sentaron con ella en la sala. No había fiesta, ni invitados ni apariencias. Solo tres adultos marcados por el pasado. Te fallamos, hija, dijo su madre, con una sinceridad que a Ana le sorprendió. Pensamos que hacíamos lo correcto. Pero era miedo. Miedo a lo que dirían, miedo a verte fracasar, miedo a perder el control. Y en ese miedo, añadió su padre con la voz grave, te perdimos de verdad. Ana bajó la mirada. Me arrebataron a mi hijo. Me mintieron. Me aislaron. ¿Saben lo que eso me hizo? Su madre soltó una lágrima. Sí. Lo supimos demasiado tarde. Pero lo vemos ahora, cuando te miramos y ya no eres aquella joven confundida. Eres una madre fuerte. Y lo más doloroso es admitir que no fuimos dignos de acompañarte en ese viaje. Hubo un silencio largo. Un silencio que no dolía tanto como antes, sino que limpiaba. No puedo perdonarlos del todo, dijo Ana con franqueza. Pero sí puedo darles una oportunidad. No por ustedes. Por ellos. Mis hijos merecen una familia que no viva entre muros. Sus padres asintieron con humildad. Esa misma noche, Ana habló con Elías a solas. Sentados en el columpio del jardín, la luna sobre ellos, el niño jugaba con una ramita mientras ella le acariciaba el cabello. ¿Sabes? Cuando supe que estabas vivo, sentí como si el tiempo se detuviera, dijo Ana. Como si Dios me diera otra oportunidad. Elías la miró curioso. ¿Y te vas a quedar? Ana sonrió. Quiero llevarte conmigo. Pero no voy a obligarte. Solo si tú quieres. Seremos una familia con Nico. Podemos tener una casa juntos, tú tendrás tu cuarto, tus cosas, y lo más importante, estaré contigo todos los días. Elías pensó en silencio. Luego preguntó. ¿Puedo seguir viendo a los abuelos? Ana le acarició la mejilla. Claro que sí. Ellos te aman.
Solo que ahora, quiero que seas libre de decidir. Yo quiero que vivas conmigo, pero te escucharé. Elías bajó la mirada. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Y entonces, sin decir nada, la abrazó con fuerza. Fue su respuesta. 2 semanas después, Ana regresó a su ciudad. Pero esta vez no volvió sola. A su lado iban 2 pequeños, Nico y Elías, tomados de la mano, riendo y cantando mientras el tren avanzaba. Llevaban solo una mochila cada uno, pero el corazón lleno. Ana, mirando por la ventana, sintió que su vida comenzaba otra vez. No era la historia perfecta. Había dolor, pérdidas, cicatrices. Pero también había verdad, amor y un futuro. Renacía. En los meses siguientes, armó su nuevo hogar. Matriculó a los niños en la escuela, consiguió un mejor trabajo, y decoró el cuarto de Elías con estrellas que brillaban en la oscuridad. Cada noche, los 3 cenaban juntos. A veces discutían, a veces se reían tanto que la comida se enfriaba. Pero todas las noches, antes de dormir, Elías le decía: «Gracias por volver por mí». Y Ana respondía siempre igual: «Nunca debí haberte dejado». Pero en el fondo, sabía que no era culpa suya. Era el resultado de un pasado cruel, de decisiones ajenas, de silencios que habían durado demasiado. Ahora hablaban. Se miraban. Se amaban. Y eso era suficiente. Porque el dolor no desaparece, pero puede transformarse. Porque la familia no siempre nace, a veces se construye. Y porque incluso después de tanto sufrimiento, Ana aprendió que siempre se puede renacer.